Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre un caso realmente sorprendente y aterrador, una familia que sufrió el asedio en su granja durante 3 horas por parte de unos extraterrestres. Estoy hablando del caso de la familia Sutton, un tiroteo, una familia asustada y numerosas pruebas. Sé lo que estáis pensando, y lo cierto es que cuando me hablaron de este caso, yo pensé lo mismo que vosotros, pero según iba investigando me quedé sorprendido. Pues esto sucedió de verdad. Así pues, lo que vimos en el cine sobre una granja siendo atacada por alienígenas no es tanto ficción, ya que algo parecido y quizás, aún más sorprendente ocurrió en la vida real. Comencemos. Verano del año 1955. En lo profundo de las tierras rurales de Kentucky, donde el aire se vuelve denso y el bosque parece no tener fin, vivía la familia Sutton, una familia robusta y unida, conocida por su espíritu fuerte y autosuficiente. Los Sutton eran montañeses, de aquellos que nunca retrocedían ante una adversidad y que sabían enfrentar las duras condiciones de la vida rural. Vivían en una granja solitaria, a las afueras de los pequeños pueblos de Kelly y Hopkinsville, donde el aislamiento era parte de su rutina diaria y la naturaleza, un compañero constante. El terreno que rodeaba la granja era vasto, lleno de campos vacíos que se extendían hasta perderse en los densos bosques que envolvían el paisaje. Los árboles, altos y sombríos, parecían guardianes silenciosos que observaban todo desde la distancia, proyectando sombras largas que cubrían la granja al caer la noche. El viento, al azotar las ramas, siempre traía consigo un susurro inquietante, como si los árboles mismos trataran de advertir de algo que se escondía entre ellos. La granja en sí era simple pero sólida, una vieja estructura de madera construida con las manos de generaciones anteriores. No había lujos en la casa de los Sutton, no había teléfono, ni electricidad confiable, ni agua corriente. Solo estaban ellos, su tierra y sus armas, que siempre estaban cerca, porque en esos bosques era normal tener que defenderse de los depredadores o de algo peor. El jefe de familia era Elmer Lucky Sutton, un hombre de unos 30 años, curtido por el sol y el trabajo en el campo. Alto, fuerte y práctico, Lucky había pasado toda su vida en el campo, al igual que su esposa, Vera, una mujer igual de fuerte, con un temple que no se rompía fácilmente. Juntos, criaban a sus 3 hijos, Lonnie, el mayor, Charlton y la pequeña Mary, todos ellos acostumbrados a la vida en el bosque y a las noches oscuras sin más luz que la de las estrellas. También vivía con ellos J.C. Sutton, hermano de Lucky, junto con su esposa Alene, ambos acostumbrados a la vida dura del campo. Esa noche, sin embargo, la casa estaba más llena de lo habitual, ya que habían recibido la visita de Billy Ray Taylor, un amigo de confianza de la familia, y su esposa June, quienes estaban allí para pasar unos días con los Sutton. La granja, un refugio de autosuficiencia. La familia Sutton era conocida en la comunidad. En Hopkinsville, a unas 8 millas de distancia, todos sabían que los Sutton eran una familia unida, de esas que se ayudaban entre sí y que no dependían de nadie más. Eran cazadores expertos, hábiles con las armas y conocedores del bosque como pocos. Sabían moverse en la oscuridad de los árboles y entendían los ruidos que la naturaleza producía. Para ellos, las noches en el campo eran un escenario de lo cotidiano y las sombras bajo las ramas, algo común. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. Algo que no pertenecía a ese bosque ni a la tranquila rutina de la familia. El comienzo del terror. La tarde transcurría como cualquier otra. Los hombres charlaban en la sala, mientras las mujeres preparaban la cena. Afuera, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo sangriento mientras la oscuridad empezaba a reclamar el territorio que le pertenecía. No había mucho que temer para los Sutton en la oscuridad. Después de todo, estaban armados y sabían enfrentarse a cualquier amenaza que los bosques pudieran lanzarles. Pero lo que esa noche les aguardaba no era algo que se pudiera cazar. Ni las armas, ni la experiencia, ni la valentía de generaciones de montañeses los había preparado para lo que estaban a punto de enfrentar. Mi padre y su mujer de entonces, Vera, junto con sus amigos Billy Ray y June Taylor, trabajaban en la feria ambulante y se habían ubicado a unas 2 horas de distancia en Evansville, tan cerca de casa que decidieron venir. Vamos a casa, vamos a ver a mamá. Era un domingo por la tarde, así que mi abuela había vuelto de la iglesia. El sol se estaba poniendo. El ambiente cambió justo antes del anochecer, cuando el cielo comenzó a oscurecerse más rápido de lo habitual.
La noche caía sobre la granja de los Sutton de manera más pesada de lo habitual. El aire, que solía estar lleno del sonido de grillos y ranas al anochecer, ahora parecía inmóvil, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo y luego de un azul casi negro, y la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Billy Ray Taylor, el amigo de la familia que estaba de visita, decidió salir a buscar agua al pozo, una rutina que conocía bien. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al pozo, algo en el cielo lo detuvo en seco. Una luz brillante cruzaba el firmamento, algo completamente distinto a las estrellas o a un avión. Era un objeto que parecía arder en colores, dejando una estela luminosa tras de sí. Se movía de manera errática, zigzagueando antes de descender lentamente hacia el bosque que rodeaba la granja. Billy Ray decidió ir hasta el pozo. Y cuando salía, oyó algo. Miró hacia el cielo y vio algo pasar. Era redondeado, de forma ovalada y plateado. Billy Ray, atónito, se quedó mirando unos momentos más antes de correr de vuelta a la casa, con el corazón acelerado. Dentro, todos estaban tranquilos, charlando en la sala y terminando la cena a la luz de las velas. Cuando entró, contó lo que acababa de ver, con una mezcla de asombro y temor. Pero nadie le creyó. Lucky, siempre pragmático, sonrió con escepticismo y dijo: «Debe haber sido un meteoro», y continuó con su rutina, pero el aire se sentía más denso, más pesado. Algo en el relato de Billy Ray inquietó a todos, aunque intentaron ocultarlo bajo sonrisas y comentarios triviales. Pasó una hora desde que Billy Ray entró en la casa, pero la calma en la granja pronto se rompió cuando los perros de la familia, que hasta ese momento dormían plácidamente en el porche, empezaron a ladrar de manera violenta. Era un ladrido desesperado, lleno de rabia y miedo. Algo los había alterado, algo que ni siquiera los miembros más experimentados de la familia lograban identificar. El ladrido de los perros se volvió tan intenso que Lucky y Billy Ray, preocupados, decidieron salir a investigar, armados con un par de escopetas. Mi padre dijo: «Billy Ray, vayamos al pozo. Muéstrame dónde has visto eso». Caminaron hacia la puerta delantera, los ojos alerta y los sentidos afilados por años de vivir en el campo. Cuando abrieron la puerta, los perros huyeron hacia el interior de la casa, temblando y gimiendo, como si lo que estuviera afuera fuera mucho peor de lo que ellos podían manejar. Algo se escondía en la oscuridad, algo que incluso los animales más salvajes temían enfrentar. El cielo estaba completamente negro, pero en el horizonte un brillo extraño aún permanecía. No se movía, pero les observaba desde la distancia. Lucky y Billy Ray dieron unos pasos hacia el claro, cuando de repente una figura pequeña y grotesca emergió de entre los árboles. De repente, del fondo del bosque salió un pequeño ser de alrededor de 1 metro de altura. Los brazos casi le llegaban al suelo. Lo que apareció ante sus ojos no era algo que perteneciera a este mundo. La criatura tenía una cabeza redonda y desproporcionadamente grande, casi como si fuera una caricatura grotesca de un ser humano. Sus ojos brillaban intensamente, como 2 faros, reflejando la luz de la linterna con un brillo escalofriante. Su piel parecía era oscura, con un brillo metálico bajo la luz de la luna. Pero lo que más les impactó fueron sus brazos, largos y delgados, casi arrastrándose por el suelo. Las manos terminaban en garras afiladas, como si estuviera diseñado para desgarrar más que para tocar. La criatura empezó a moverse rápidamente, pero sin hacer ruido, moviéndose de manera animal hacia ellos. Billy Ray, en pánico, levantó su rifle y disparó. El sonido del disparo resonó en la noche, pero el impacto en la criatura fue nulo. La bala rebotó en su cuerpo con un sonido metálico, como si la carne de esa cosa estuviera hecha de algo que no era carne. La criatura se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Lucky también disparó con su escopeta. La criatura pareció estremecerse de nuevo, pero seguía de pie. Las balas no le hacían nada. Retrocedieron, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y regresaron a la casa. Aquellos 2 hombres adultos corrieron a la casa, gritando que había algo aquí afuera. Mi padre le dijo a mi abuela: «Mamá, hay algo aquí afuera. Lo hemos visto».
y ella se dio cuenta de que iba muy en serio cuando uno cogió un rifle y el otro una escopeta y se situaron, uno junto a la puerta principal y el otro junto a la trasera. Cerraron la puerta de golpe, pero antes de poder explicar lo que había sucedido, un golpe seco resonó en el techo, como si algo pesado se hubiera dejado caer sobre la casa. Desde la sala, pudieron escuchar los pasos en el techo, movimientos suaves pero innegables. Algo estaba caminando allá arriba. Vera abrazó a sus hijos, intentando no mostrar miedo, pero sus ojos reflejaban el terror que sentía en lo más profundo. De repente, empezaron a oír cómo intentaban atravesar el tejado de chapa con sus uñas. Alguien gritó: «¡Hay uno en el árbol grande!». Se giró y le disparó. Pero seguían acercándose a las ventanas y a las puertas. Dentro de la casa de los Sutton, el aire se había vuelto tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Afuera, las sombras grotescas de las criaturas se movían lenta y deliberadamente alrededor de la granja, rodeando la casa con un sigilo aterrador. Cada crujido de las tablas del porche o susurro del viento era suficiente para hacer que los corazones de la familia latieran con fuerza. Lucky Sutton, sin decir una palabra, con el rostro rígido y la mandíbula apretada, se dirigió hacia un armario que se encontraba en la esquina de la sala. Abrió la puerta del armario, revelando un arsenal de armas que había acumulado durante años. Los rifles, bien cuidados, estaban alineados en su interior, esperando para ser usados. En ese momento, ya no eran simplemente herramientas de caza, sino la única barrera entre la familia y las criaturas que acechaban en la oscuridad. Los hombres de la casa sabían lo que tenían que hacer. Sin vacilar, Billy Ray, JC y Lucky se acercaron y tomaron los rifles, sintiendo el frío del metal en sus manos. Lucky, con manos expertas, comenzó a cargar su rifle, cada cartucho deslizándose en la cámara con un chasquido sordo que resonaba en el silencio opresivo de la casa. Los demás siguieron su ejemplo. El sonido de las armas cargándose llenó el espacio, un eco metálico que se sentía como un preludio a lo que vendría. Vera, June y Alene reunieron a los niños en un rincón de la sala, abrazándolos con fuerza. Sus rostros reflejaban una mezcla de terror y determinación, intentando mantener la calma mientras escuchaban el caos que se gestaba a su alrededor. La pequeña Mary lloraba, con los ojos grandes y asustados, aferrándose al vestido de su madre, mientras los más grandes, Lonnie y Charlton, miraban a sus padres, tratando de entender el horror que estaba sucediendo. Lucky levantó la vista, su rostro sombrío. «Billy, tú vas a la puerta principal», dijo con voz firme. «JC, ve a la puerta trasera. Yo vigilaré las ventanas». Cada uno sabía que no había más opción que defenderse. Billy Ray, con los nudillos blancos por lo fuerte que agarraba su rifle, se acercó a la entrada principal, donde las sombras de las criaturas parecían danzar, sus ojos brillando como faros en la oscuridad exterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la culata del rifle en su hombro, preparándose para cualquier cosa que pudiera aparecer. JC se dirigió hacia la puerta trasera, sus ojos alerta, escudriñando cada rincón de la penumbra, esperando ver una de esas figuras grotescas asomarse. Sabía que si fallaban en esta defensa, no habría escapatoria. Billy Ray, en la entrada, pudo sentir un escalofrío recorrer su columna cuando una de las criaturas apareció justo más allá de la puerta. Sin dudar, disparó. El disparo resonó por toda la casa, sacudiendo las paredes de madera. Afuera, se escuchó el sonido metálico de la bala rebotando contra el cuerpo de la criatura, que simplemente se desvaneció en la oscuridad. En la parte trasera, JC también estaba listo. Sabía que lo que había afuera no era de este mundo, pero eso no lo haría retroceder. Cada golpe contra las paredes, cada crujido en las ramas cercanas, lo mantenía en un estado de alerta intensa. El asedio había comenzado. Las criaturas no se acercaban por completo, como si disfrutaran jugando con el miedo de la familia. Cada tanto, uno de ellos aparecía en las ventanas, y Lucky, con una precisión calculada, disparaba. Pero nada cambiaba. Cada disparo solo los hacía retroceder por un momento antes de que volvieran a acechar. Dentro de la casa, el terror era palpable. Mientras los perros ladraban furiosos, las mujeres gritaban asustadas mientras los disparos resonaban una y otra vez. JC Sutton se acercó a la ventana con cautela. Y allí, en la oscuridad,
vio una figura similar a la primera, asomándose por la ventana con esos ojos enormes y brillantes que parecían perforar el vidrio. Sin pensarlo, disparó de nuevo. La criatura retrocedió, pero pronto otra más apareció por el lado opuesto y luego otra en el tejado. Estaban rodeados. Lo que siguió fueron 3 horas de absoluto terror. Las criaturas acechaban la casa, se movían silenciosamente alrededor de la propiedad, asomando sus cabezas grotescas por las ventanas y el techo. Cada vez que lo hacían, Lucky y JC disparaban, pero nada parecía detenerlas. Las balas no hacían más que empujarlos brevemente hacia atrás, como si fueran inmunes a cualquier arma de este mundo. De repente, se hizo el silencio, y Billy Ray salió brevemente al porche para verificar si se habían ido. Fue un error. Apenas puso un pie fuera, una de las criaturas se deslizó desde el tejado y trató de agarrarlo por el pelo. Sus garras frías y afiladas rozaron su cuero cabelludo, provocándole unos arañazos sangrantes en la cabeza. Billy Ray sintió el aliento de la muerte en su nuca. Disparó a quemarropa y la criatura cayó hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad del patio. Finalmente, tras horas de asedio, los Sutton decidieron que no podían quedarse más tiempo en la casa. Aterrados, tomaron a los niños y a toda prisa, corrieron hacia los vehículos. Las mujeres lloraban, todo el mundo estaba histérico. No sabían qué eran esas cosas, así que mi padre intentó calmar a todos y les dijo: tan pronto como podamos, subiremos a los coches e iremos directos a Hopkinsville a pedir ayuda. Cogieron la carretera, la 41, y llegaron a Hopkinsville, que está a unos 11 kilómetros de aquí. Los motores rugieron en la quietud de la noche mientras se alejaban a toda velocidad, dejando atrás la granja y las sombras que la rodeaban. Conducieron hasta la estación de policía de Hopkinsville, donde llegaron pálidos y sin aliento. Los 3 vehículos derraparon frente a la comisaria y los agentes vieron cómo se bajaron 11 personas. Rápidamente, la familia relató su historia con tal convicción y horror que los agentes, aunque escépticos, no pudieron ignorar sus palabras. Pronto, un grupo de oficiales se dirigió a la granja con la familia para investigar. Sin embargo, cuando llegaron, no encontraron rastro de las criaturas. Solo quedaron los agujeros de bala en las paredes y las ventanas, y el testimonio de una familia que siempre había sido valiente, pero ahora temblaba ante lo que había vivido. No se hizo nada. Ni siquiera acordonaron la zona. No se recogieron pruebas ni nada. Lo único que hicieron fue decirle a mi abuela: señora Glennie, lo siento mucho, pero aquí no hay nada. No podemos hacer nada por usted. Al poco tiempo de regresar a la granja tras haber denunciado el incidente, los Sutton vieron cómo las patrullas policiales comenzaban a desplegarse alrededor de su propiedad. Los oficiales inspeccionaban el terreno con linternas, mientras los miembros de la familia observaban desde el interior de la casa, tratando de procesar el terror vivido horas antes. Afuera, los agentes de policía caminaban con cautela por los alrededores de la granja, pero no encontraban nada. No había rastros de las criaturas, ni huellas, ni señales de lucha más allá de los impactos de bala en las paredes. Todo lo que había sucedido parecía haberse desvanecido en el aire nocturno, como si la tierra hubiera absorbido los eventos y borrado todo rastro de aquella pesadilla viviente. La familia Sutton, sin embargo, seguía en un estado de alerta constante. Cada crujido en el bosque, cada rama que se movía con el viento, hacía que sus corazones se aceleraran. Pero mientras los policías realizaban su inspección, un sonido diferente cortó la tranquilidad de la noche: el rugido de motores en la distancia. De la nada, una columna de vehículos militares apareció en el camino que llevaba a la granja, cortando la oscuridad con sus faros potentes. Eran vehículos militares, claramente pertenecientes a una base cercana. El metal de los vehículos relucía bajo la luz de las linternas, y el emblema de las Fuerzas Armadas era inconfundible en sus costados. Lo extraño era que nadie los había llamado. La familia, que había reportado el incidente solo a la policía local, quedó paralizada de asombro al ver cómo soldados, armados y en formación, descendían de los vehículos y se esparcían por la propiedad. No dijeron ni una palabra. No hicieron preguntas, ni dieron explicación alguna. Los policías, también perplejos, se limitaron a observar cómo los militares tomaban el control de la situación, como si ya supieran lo que estaban buscando. Los soldados no se detuvieron a charlar con la familia ni con los oficiales. Simplemente se movieron con precisión,
inspeccionando brevemente el perímetro de la granja, iluminando cada rincón del lugar con sus potentes linternas. Lo hicieron todo con una rapidez inquietante, como si lo hubieran hecho antes o como si supieran exactamente dónde mirar. Después de esa rápida inspección superficial de la casa y los alrededores, los soldados se dirigieron hacia el bosque. Con una coordinación impecable, formaron grupos pequeños y comenzaron a caminar hacia el interior del bosque que rodeaba la granja. Las luces de sus linternas se perdieron poco a poco entre los árboles, mientras el crujido de sus botas sobre la hojarasca se desvanecía en la distancia. El bosque había sido el origen del terror que la familia Sutton había enfrentado. Era allí, entre los árboles y las sombras, donde las criaturas parecían emerger. Y ahora, los soldados caminaban con paso firme hacia ese mismo lugar, como si supieran algo que los Sutton y los policías locales no podían entender. Pasaron 2 horas. Los Sutton, desde la casa, observaban las luces parpadear a lo lejos entre los árboles, pero no se atrevían a salir. Los policías, ahora inquietos, esperaban en el terreno sin saber qué hacer. Nadie entendía realmente por qué el ejército había llegado ni qué estaban buscando exactamente. Los soldados no habían hablado con nadie, ni compartido información. Era como si estuvieran cumpliendo una misión que solo ellos conocían, una misión que había comenzado mucho antes de que la familia Sutton y los oficiales siquiera supieran lo que ocurría. El tiempo pasó lentamente. El bosque se sumió en un silencio antinatural, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento, esperando el resultado de lo que los soldados estaban haciendo entre los árboles. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, las luces comenzaron a moverse de nuevo, esta vez en dirección a la granja. Los soldados regresaban. Pero lo más extraño era que lo hacían vacíos. No traían nada con ellos. Ningún equipo, ni capturas, ni evidencias. Caminaban con la misma frialdad y eficacia con la que habían llegado, subiendo a sus vehículos sin dirigir ni una sola mirada a la familia Sutton ni a los oficiales que seguían esperando respuestas. Cuando todos los soldados estuvieron de vuelta en los vehículos, el líder del escuadrón, un hombre de rostro inexpresivo, intercambió breves palabras con uno de los oficiales de policía, pero no parecía haber explicación alguna. Ninguna indicación de lo que habían hecho en el bosque o de lo que, si es que acaso, habían encontrado. El convoy militar arrancó sin más ceremonias, dejando tras de sí solo el eco de los motores en la distancia, desapareciendo en la misma oscuridad de la que había surgido. Los agentes de la policía, después de la partida de los soldados, intentaron seguir con su inspección, pero ya no había nada más que pudieran hacer. No había rastros de las criaturas, y las balas disparadas por los Sutton seguían incrustadas en las paredes de la granja como el único testimonio físico de lo que había ocurrido esa noche. Tras una última revisión del lugar y algunos murmullos confusos entre ellos, los policías también decidieron marcharse, sin dejar más que miradas de desconcierto y palabras de consuelo vacías. Los Sutton quedaron solos una vez más. Sin embargo, a las 2:30 de la madrugada, justo cuando el silencio volvía a reinar en la casa, algo volvió a suceder. Lucky se sentó junto a la ventana, su rifle descansando sobre sus rodillas. Había algo en el aire, algo que no lo dejaba relajarse. A través del cristal, la oscuridad del campo se extendía como una manta interminable, y el bosque, en la distancia, se mantenía en una quietud antinatural. Todo parecía demasiado tranquilo, demasiado en silencio. Billy Ray, quien también había estado observando desde la otra ventana, se giró hacia Lucky, susurrando: ¿crees que se han ido para siempre? Antes de que Lucky pudiera responder, un sonido rompió el silencio. Un ligero pero inconfundible crujido provenía del patio trasero. No era el viento ni los animales nocturnos, era algo más, algo que se movía con precaución, intentando no ser descubierto. Los dos hombres se quedaron completamente quietos, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de las ventanas. Allí estaba, justo en el límite del pequeño claro detrás de la casa, algo se deslizaba entre las sombras. Era difícil de ver al principio, una mancha grisácea que apenas contrastaba con la negrura del bosque, pero no cabía duda. Era una de las criaturas. Solo que esta vez, había una sola. La criatura emergió lentamente del borde del bosque, sus movimientos fluidos y casi imperceptibles en la penumbra. Sus ojos, esos ojos enormes y luminosos, brillaban con una intensidad aterradora. A pesar de la distancia, se podían ver claramente, como si proyectaran una luz interior que cortaba la oscuridad con un fulgor malévolo.
Billy Ray tragó saliva, sus manos apretando con fuerza el rifle. Lucky hizo un gesto de silencio con la mano, sus ojos fijos en la criatura. Era solo una, pero había algo aún más aterrador en su soledad. Esta vez, no estaba acompañada de un grupo. No parecía estar acechando en masa, sino observando, como si su presencia fuera más calculada. La criatura avanzó lentamente hacia la casa, sus brazos largos y delgados colgando de su cuerpo, las garras afiladas reflejando la poca luz que había. Su cabeza, desproporcionadamente grande, giraba de un lado a otro, como si escaneara la casa en busca de algo. Cada paso era un susurro, apenas perceptible, pero en el silencio de la noche, sus movimientos eran como ecos lejanos. Billy Ray levantó el rifle, listo para disparar, pero Lucky lo detuvo con un leve movimiento de la mano. «Espera», murmuró, su voz apenas un susurro. Sabía que los disparos no habían funcionado la primera vez. Esta criatura parecía diferente, más solitaria, más consciente. La criatura llegó al porche trasero y, por un momento, se detuvo. Los dos hombres contuvieron la respiración. Podían ver el brillo de sus ojos a través de la ventana trasera, como si esos orbes luminosos pudieran atravesar el vidrio y verlos directamente. Era como si supiera que estaban allí. Y entonces, se movió. Con una rapidez inhumana, la criatura saltó hacia la ventana, sus garras arañando el cristal con un chirrido agudo y perturbador. Lucky y Billy Ray retrocedieron de golpe, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. La criatura no hizo más que deslizarse suavemente por la ventana, como si tratara de encontrar una manera de entrar. El vidrio temblaba, pero no se rompía. Era como si la criatura estuviera probando su resistencia, tocando con sus largas garras cada centímetro del marco, buscando un punto débil. El ruido era insoportable, una especie de chillido entre lo metálico y lo vivo, como si esas garras no fueran simplemente hueso o carne, sino algo mucho más extraño. Los perros volvieron a ladrar con fuerza y rabia, y finalmente, Billy Ray no pudo soportarlo más. Levantó su rifle, apuntando a la criatura a través de la ventana, y disparó. El sonido del disparo retumbó en toda la casa, sacudiendo las paredes y despertando a los demás. El impacto de la bala hizo que la criatura retrocediera unos centímetros, tambaleándose por un segundo, pero no cayó. En lugar de huir o desplomarse, como lo haría cualquier ser vivo ante una herida, se quedó allí, sus ojos brillando con una intensidad aún mayor. Era como si el disparo solo hubiera enfurecido a la criatura. Vera, June y Alene, ahora despiertas, se apresuraron a abrazar a los niños, que comenzaban a llorar. La criatura comenzó a rodear la casa, moviéndose rápidamente de una ventana a otra, como si intentara encontrar una entrada. Cada vez que se acercaba a una ventana, Lucky o Billy Ray disparaban, pero el resultado siempre era el mismo. La criatura simplemente retrocedía por un instante antes de continuar su extraña danza alrededor de la casa. JC, que había estado observando en silencio, gritó desde la puerta trasera: «Está intentando entrar por el sótano». Sin pensarlo dos veces, los tres hombres corrieron hacia la puerta del sótano. A medida que llegaban, pudieron ver a la criatura tratando de deslizarse por debajo de las tablas del porche, sus garras rascando el suelo de madera con un sonido desgarrador. Su cabeza grotesca se asomaba por una grieta, sus ojos fijos en ellos, mientras su cuerpo parecía retorcerse como un insecto monstruoso intentando infiltrarse. Lucky disparó de nuevo, pero esta vez apuntó directamente a su cabeza. La criatura se estremeció violentamente, sus garras arañando el aire en un último intento de aferrarse a la vida o lo que fuera que la impulsaba. Un sonido gutural, como un grito de metal oxidado, salió de su boca, y entonces se desplomó. Cayó al suelo, inerte. Los tres hombres se quedaron allí, jadeando, incapaces de apartar la vista del cadáver de la criatura. Había terminado. Pero el silencio que siguió fue aún más perturbador que el ruido de la lucha. El silencio tras el horror. Por un momento, la familia Sutton pensó que finalmente había terminado. Pero en lo profundo de su ser, todos sabían que aún el terror no había terminado. Apenas 25 minutos después de la caída de la criatura solitaria, la casa de los Sutton quedó sumida en un silencio inquietante. La familia intentaba recobrar el aliento tras el enfrentamiento, pero sabían que algo no estaba bien. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más oscuro. Nadie se atrevía a hablar, el miedo colgaba en el ambiente,
atrapándolos en su propio hogar. De repente, un ruido surgió desde el borde del bosque, como el crujido de hojas pisoteadas por múltiples pies. Lucky, con el rifle en mano, fue el primero en oírlo, su corazón golpeando en su pecho como un tambor acelerado. Se acercó lentamente a la ventana, apartando la cortina solo lo suficiente para echar un vistazo al exterior. «¡Vuelven!», murmuró con la voz llena de tensión. Esta vez no era solo una criatura. A lo lejos, entre las sombras, varias figuras comenzaron a emerger del bosque. Los mismos ojos brillantes, las mismas formas grotescas. Eran más de los que habían enfrentado antes, tal vez 5 o 6, moviéndose con una extraña calma, no parecían venir a atacar. Lucky, Billy Ray y J.C. Sutton tomaron posiciones rápidamente, preparándose para un nuevo enfrentamiento, pero algo en el comportamiento de las criaturas los hizo dudar. No había agresividad en sus movimientos. Las criaturas no se acercaron directamente a la casa como antes. En lugar de eso, rodearon el cadáver de su compañero caído en el suelo, justo donde había perecido tras el último disparo de Lucky. Se movían en una coreografía extraña, casi solemne, como si entendieran lo que estaban haciendo. Los 3 hombres mantuvieron sus rifles apuntando, pero no dispararon. Algo les decía que esta vez no estaban allí para atacar. Las criaturas alargaron sus brazos delgados hacia el cuerpo inmóvil de su compañero, y con una delicadeza casi antinatural, lo levantaron del suelo. Parecía que esa era su única misión, recuperar a su compañero caído. La escena era escalofriante. Las criaturas, con esos ojos brillantes y ese movimiento tan extraño, levantaron el cadáver como si fuera una reliquia valiosa. Ninguna palabra fue intercambiada entre ellas, ni hubo señales de agresión hacia la familia. Solo recogieron lo que habían venido a buscar. Cuando las criaturas comenzaron a retroceder hacia el bosque, Lucky, Billy Ray y J.C. salieron con cautela al exterior. Los 3 hombres, desconcertados por lo que veían, observaron en completo silencio cómo las figuras grises desaparecían lentamente entre los árboles. Una vez más, el oscuro bosque los engullía. Entonces, una luz intensa rompió la quietud de la noche. Los hombres levantaron la vista hacia el lugar de donde había provenido el sonido, y vieron como una luz brillante emergía desde el centro del bosque. La luz se elevaba rápidamente hacia el cielo, su resplandor cortando la negrura con una claridad casi cegadora. El aire pareció temblar a su alrededor mientras la luz ascendía, como si la misma realidad se doblara ante su presencia. La familia observó con los ojos muy abiertos cómo la luz se alzaba más y más hasta que, de pronto, se perdió en el firmamento. En cuestión de segundos, todo volvió al silencio, como si nada hubiera pasado. El cielo, ahora despejado, parecía inmutable, sin rastros de lo que acababan de presenciar. Todo había terminado. Aunque las criaturas no volvieron, la experiencia que la familia Sutton vivió aquella noche dejó una marca indeleble en sus corazones. El terror y el desconcierto se aferraron a ellos como una sombra que no podían sacudir, y cada noche que pasaba en la granja parecía estar cargada de un miedo latente, como si las criaturas pudieran volver en cualquier momento. 2 semanas después de aquel fatídico encuentro, Glennie Lanford Sutton, la abuela y dueña de la granja, que hasta entonces había vivido toda su vida en ese lugar, tomó una decisión drástica. El miedo había arraigado profundamente en su espíritu, y ya no podía soportar la idea de permanecer en aquel lugar maldito. Vendió la granja sin dudarlo, a un precio menor del que valía. No le importaba perder dinero, solo quería escapar de ese rincón de tierra que alguna vez había sido su hogar. Mi abuela estaba muerta de miedo. Vendió la granja en 2 semanas. Dijo que unos militares de Ruair Patterson fueron y se lo llevaron todo. Alguien encontró algo. Lo recogió, lo subió a la parte trasera de un camión y se fue. ¿Qué era? La familia se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de los bosques, de la oscuridad y de cualquier recuerdo de aquella noche. El silencio de los campos había sido reemplazado por el ruido constante de la ciudad, pero para los Sutton, aquel bullicio era un refugio, un recordatorio de que estaban a salvo de lo que había pasado. Nunca más volvieron a hablar públicamente de lo ocurrido aquella noche. Pero el miedo y el misterio de lo que realmente sucedió en la granja Sutton, en esa sofocante noche de verano de 1955, permanecieron con ellos para siempre. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas.
Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.